Adelante, doctora. Gracias. Algo muy importante es empezar a centrarnos sobre el cáncer infantil y hacer conciencia de que cada año se está diagnosticando aproximadamente 280,000 niños de entre 0 y 19 años. Esto es muy importante porque en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan. Sin embargo, en los países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es de aproximadamente 20%. Es por eso que se está haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la respuesta del sistema de salud al cáncer infantil, incluso interviniendo instituciones tanto panamericanas de la salud, así como instituciones americanas como el Centro Oncológico de St. Jude, que es uno de los más importantes a nivel mundial. Y todos están colaborando con ministerios de salud, oncólogos pediatras, así como fundaciones para poder concientizar a la población y también involucrar a la parte médica para hacer planes nacionales para el cáncer infantil en el marco de la iniciativa del cáncer infantil de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para darnos una introducción a todo este tema, primero tenemos que enfocarnos en la definición de cáncer. Y para decir cáncer estamos hablando de que son aquellas enfermedades en las que las células que son anormales, ¿qué quiere decir? Las células tumorales que se están generando se multiplican sin control y llegan a invadir otros tejidos. Esto es que una de nuestras células va a estar expuesta a factores de riesgo de tipo multifactorial que involucra factores genéticos, factores ambientales, así como el estado de inmunocompromiso que tenga el paciente en ese momento, en donde una célula aprovecha para desarrollarse y crecer de manera anormal y aprender a evadir todos los mecanismos de defensa para llevarnos a una eliminación de esta célula que en un medio ambiente normal debería ser eliminada por nuestro cuerpo, pero en ese momento esa célula se equivoca, tiene alguna alteración genética y empieza a tener una multiplicación acelerada, generando una masa tumoral. Y entonces esto tiene un crecimiento descontrolado y que además empieza a adoptar tamaños y formas anormales, superan los límites habituales del cuerpo y destruyen incluso los tejidos circundantes. A medida que el cáncer crece, también adopta varias otras cosas a través de la propia generación de sustancias. Esto es, invade a órganos vecinos y no solo los invade, sino también los destruye. Aprende a vivir en nuestro cuerpo y después aprende a viajar por el torrente sanguíneo, ganglios linfáticos y por otros medios para hacer implantes tumorales en otro lado, que es a lo que llamamos metástasis. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el cáncer en la infancia? Uno es que, como les estamos hablando específicamente de cáncer, son enfermedades potencialmente mortales y esto es a corto plazo. Comúnmente llevan un contexto socioeconómico en donde las familias pueden llegar a disfunción familiar. Hay que considerar que los tratamientos que lleva un paciente oncológico son a largo plazo y estamos hablando de manejo con quimioterapia, que no solamente es un tratamiento que involucre solo al tumor, sino que también da efectos adversos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que puede producir alteraciones en cualquier parte de nuestro cuerpo, así que puede decirse que es un poco agresivo. Aunque la incidencia es baja comparada con el resto de enfermedades, el costo social y económico es exorbitante y para algunos tipos de cáncer no se dispone de curación hasta el momento. Todo dependerá del estadio y de la estirpe del tumor. La epidemiología en México, algo que hemos visto ya en los últimos años y que no se veía antes, es que ahora ya es la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años. Generalmente estamos detectando entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año con una prevalencia de 20,000 casos por año. El 75% desafortunadamente se están diagnosticando en etapas avanzadas y esto incide directamente en el pronóstico y las tasas de curación de la enfermedad. La sobrevida global a 5 años, que generalmente se tiene por todos los estirpes de tumores, tanto tumores sólidos como tumores no sólidos, se enfoca más o menos en un menos del 40% y está llevando la vida de aproximadamente más de 2,300 casos anuales. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en la edad pediátrica? Bueno, en los niños podemos ver muchos tipos de cáncer. El más común es la leucemia, que se ve en un 51% de los casos.
Otros tumores que podemos considerar son los tumores en el sistema nervioso central, que ocupan el segundo lugar, y el tercer lugar, los linfomas. Posteriormente siguen otros tumores no tan frecuentes como el neuroblastoma, retinoblastoma y tumor de Wilms. Por otro lado, tenemos que en esta tablita podemos ver la sobrevida que tienen por cáncer en niños de 3 años a 18 años que están atendidos en las unidades médicas y que generalmente se están estableciendo por entidad federativa. Como vemos, hay entidades federativas que tienen una tasa de curación un poco más alta que otras, pero más o menos a nivel nacional se tiene una tasa de curación de promedio del 68.7%. Aquí no podemos especificar cuál es la causa de que una entidad federativa tenga una tasa de curación más alta, porque para eso tendríamos que especificar en estas tablas también la incidencia, porque puede ser que todos los casos de Coahuila hubieran sido, por ejemplo, leucemias, y pues el porcentaje de curación que tenemos en leucemias es mucho más alto que si en otra entidad federativa se estuviera diagnosticando un tumor sólido que todavía es más difícil de controlar. Entonces, pero sería muy ambiguo poder especificar cuál es la causa de que uno tenga una incidencia de curación más alta que la otra, pero lo importante es que a nivel nacional se tiene un 68.7% de tasa de curación. Ahora bien, ya comentaba que el cáncer tiene un origen multifactorial. Este origen multifactorial está involucrado en varias cosas. Uno, los factores genéticos, otro, los factores ambientales y otros, los factores inmunológicos. Les comentaba que todos estos factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué quiere decir? Que genéticamente pueden presentarse las alteraciones genéticas, hay de dos tipos, uno que se considera un primer golpe y uno que se considera un segundo golpe. Puede ser que ya tengamos esa codificación genética o puede ser que la desarrollemos. El punto es que esa persona tendría que estar predispuesta genéticamente para desarrollar esta enfermedad oncológica. Y por otro lado, vamos a tener que hay factores ambientales que lo favorecen. Esto es, un paciente que ya está predispuesto genéticamente y que se expone a factores que pueden ser, se conocen como ambientales, algunos como son la luz solar, que nos puede llegar a producir melanoma, puede ser a algunos agentes químicos, como por ejemplo, bien relacionado, insecticidas, con leucemia, por ejemplo, algunos otros para tumores sólidos con radiación, pacientes predispuestos a radiación, que están expuestos a radiación, otros, aquellos pacientes que están expuestos a virus, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que es muy común en México, que nos puede asociar a varios tipos de linfoma, principalmente el linfoma de Hodgkin, y hay varios agentes que pueden generarnos esa predisposición a cáncer. Por otro lado, para esto ya les comentaba que tiene que ser un paciente que esté predispuesto genéticamente, que además esté expuesto a los factores ambientales necesarios y que además tenga como factores inmunológicos que tenga un estado de inmunosupresión. Puede ser desde un estado de inmunosupresión muy leve, por una gripe o por otra cosa en donde nuestro sistema inmunológico esté ocupado en compensar ese proceso y entonces no se dé cuenta de lo que está ocurriendo a nivel genético en otra célula y le permita dar el siguiente paso en el ciclo celular y multiplicarse. Y por otro lado, hay otros factores inmunológicos que son en pacientes que ya tienen esa condición de depresión inmunológica, como es pacientes con enfermedades como ataxia telangiectasia, otro tipo de enfermedades en donde el sistema inmunológico se ve comprometido. Entonces, tenemos que hay factores de riesgo que ya se han visto bien establecidos, en donde tenemos que pensar siempre que si un paciente tiene esta condición, podemos pensar en qué tipo de tumor pudiera desarrollar o pudiéramos estar enfrentando. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen relación con la edad, pues serán el tumor de Wilms, retinoblastoma, neuroblastomas. Aquellos pacientes que tienen estados inflamatorios pueden desarrollar enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa que predisponga a una aparición de un adenocarcinoma, por ejemplo. A nivel geográfico, cáncer de colon, estómago, que son menos frecuentes en Japón, pero esto más bien ha sido
es más bien, es muy frecuente de colon y estómago en Japón. Sin embargo, los métodos de prevención que han estado llevando son mucho mejores que en otros países. Entonces, todo eso ha permitido que sea menos frecuente ahora. Y la dieta se ha visto que la obesidad, el alcohol, el tabaquismo, las grasas saturadas, la exposición a algunos agentes en específico pueden llevarnos a la generación de un tumor como de estirpe adenocarcinoma, ya sea esofágico, gástrico o bucal. Entonces es muy importante saber que hay muchos factores de riesgo. Sin embargo, tampoco significa que todas las personas que van a tener una colitis ulcerativa van a desarrollar cáncer, o todas las personas que tengan consumo de grasas o tabaquismo van a desarrollar algún tipo de cáncer. Generalmente, les comento, nuevamente tiene que ser un origen multifactorial que tenga alteraciones genéticas, inmunológicas y expuestos a un factor de riesgo. Por otro lado, tenemos que, algo que es de suma importancia es poder identificar los datos de alarma de que nos estén indicando o que nos estén dando la pauta para decir, este chiquito puede llegar a tener cáncer. ¿Como cuáles son? Como un paciente que tenga fiebre sin causa aparente. Ya vamos a ver más adelante qué condición tendría que tener de fiebre. Pero serían algunos, enfocarlos como síntomas constitucionales. Que tuviera pérdida de peso, que tuviera, sin explicación, por supuesto, que tenga mareo, que esté con sudoración constante, que llegue a mojar las sábanas en la noche de tanto sudar sin ninguna explicación en específico, que tenga estrabismo, que significa que los dos ojitos estén en el centro o que un ojito se vaya hacia uno u otro lado. Entonces eso es un dato de alarma. Que tenga sangrado de la nariz constante, que empiece con dolor óseo, dolor articular, que muchas veces los están diagnosticando como artritis, otro tipo de enfermedades, incluso están dando tratamiento para eso y no se están percatando de que es un dato de alarma para un cáncer que puede ser óseo o que puede ser una leucemia, un linfoma. Otro, que tengan puntos rojos en la piel, que empiecen a tener alteraciones de la marcha. Son niños que están caminando bien, empiezan con un neurodesarrollo normal y después de eso tienen un retroceso o empiezan con marchas anormales, les decimos marcha táxica, se van de ladito. Entonces, caídas frecuentes, eso también no es normal, que estén pálidos, dolores de cabeza, que cuando tomemos una foto, y esto es un hallazgo muy importante, ya lo vamos a ver en retinoblastoma, es muy importante como el screening, que incluso se estaba haciendo screening europeos muy importantes y protocolos así, en donde lo que se hace es ahora a los niños tomarles fotografías. Si se llega a ver una luz blanca en uno o ambos ojos, en lugar del reflejo rojo que siempre logra verse en las fotografías, entonces es importante que lo vea un oftalmólogo. Sangrado en las encías, que cuando lo estén bañando siempre es importante hacer una revisión frecuente de sus bebés, de los niños, para poder determinar si hay alguna masa en el abdomen, si hay bolitas en las axilas, en el cuello, o que sigan bajando de peso. Por otro lado, tenemos que algunas manifestaciones generales son astenia, que estén cansados todo el tiempo y casi siempre se presenta en un cáncer avanzado, 90% de los casos, y es la sensación de cansancio, debilidad generalizada. Por otro lado, tienen anorexia, los pacientes no quieren comer, empiezan con que primero tienen náuseas, después rechazo al alimento, posteriormente siguen con alteraciones en la saciedad y finalmente la anorexia, que es que ya no quieren comer. Pérdida de peso. Este es muy importante, estar identificando siempre en el control del niño sano, su pediatra y el pediatra va de la mano con nosotros para poder identificar todo eso. Si un niño empieza a no ganar peso, hay periodos normales en donde el niño normalmente tiene que perder peso, pero hay otros que no. Entonces, generalmente un niño ya de edad más avanzada tienen que empezar a tener crecimiento en un desarrollo ponderal adecuado, que empiecen a crecer y a tener incremento en peso. Si esto no sucede o empiezan a bajar de peso, entonces es importante ser asistido por un pediatra para identificar qué es lo que está pasando. Si hay náuseas o si hay fiebre, sobre todo cuando decimos fiebre que no supere más de los 30, que llegue a tener más de 38 grados y que no responda al tratamiento habitual,
que generalmente son antipiréticos como paracetamol, algún otro. Pero algo importante es que a pesar de que estamos dando ese tratamiento, el paciente persiste con fiebre. ¿Y cómo son las fiebres por cáncer? Generalmente son a una hora en específico y generalmente se mantienen constante durante los días. Síntomas de alarma infantil, palidez, fatiga y malestar general, sobre todo si se asocia a fiebre, infecciones recurrentes, hemorragias, ganglios crecidos, fiebre que tenga más de 2 semanas, que sea no justificada, que se asocia a sudoración nocturna, pérdida de peso, que se le palpe una masa o un ganglio palpable, infecciones recurrentes o persistentes y anorexia o pérdida de peso que sea prolongada y que no sea justificada, que tenga además todos los síntomas anteriores y que haya perdido más del 5% de su peso corporal en un periodo de 6 meses. Ganglios. Los ganglios, esto es muy importante. La verdad es que es muy difícil en ocasiones para el pediatra poder manejar las adenopatías porque es muy común que hay un periodo en el crecimiento y el desarrollo de los niños que llegan a presentar ganglios de manera normal. Pero ojo, esos ganglios no tienen que crecer más allá de 1 centímetro en ganglios cervicales y axilares, no más de 1.5 centímetros en ingle y no más de 0.5 centímetros en cualquier otra parte que no sea normal que presente adenopatías. Esto es, en ocasiones puede resolverse, los ganglios no son solamente indicativos de cáncer, pueden tener otro origen como son infecciosos, inmunológicos, pero si la masa tumoral o ese gangliecito que sea cervical o que sea en otra zona empieza a tener un crecimiento rápido o que sea pétreo, que no duela, que tenga una consistencia muy dura, que esté fijo, entonces eso nos lleva a pensar que no sea de un origen inflamatorio y entonces habrá que hacerse un abordaje oncológico. Otras manifestaciones hemorrágicas es que tengan puntitos rojos en la piel, sangrados, hemorragias de la nariz frecuente y que además esté asociado a fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, entonces tendremos que pensar en tumores como linfomas. Algo que puede llegar a encontrarse y que pueden encontrar incluso los familiares es que haya una masa abdominal palpable o crecimiento importante del hígado o del vaso. Cualquier masa abdominal, sobre todo si se asocia a vómito, estreñimiento, distensión, dolor o hipertensión, incremento en el volumen abdominal rápido, entonces es muy importante llevarla a revisión. Cuando también hay dolor óseo, dificultad para caminar, dolor en la espalda, dolor articular, que no cede con analgésicos generalmente y que persiste, siempre es importante hacer estudios de extensión, porque les comentaba, ha habido muchos casos en donde desafortunadamente se tratan como artralgias, como artritis, como otra cosa, y no estamos sospechando en que pudiera ser un síndrome infiltrativo porque no estamos asociándolo a otros síntomas. En esta tablita nos presenta los síntomas más frecuentes y el tipo de tumor que llegan a relacionarse. Por ejemplo, fiebre frecuente con dolor óseo puede ser asociado a una leucemia, puede ser asociado a sarcoma de Ewing, cefaleas matutinas, que es dolor de cabeza en la mañana y vómitos, sin lugar a duda, tumor del sistema nervioso central, tumores cerebrales, masas cervicales, que más bien son ganglios palpables, son linfomas, leucocoria, que les comentaba que es la imagen blanca en las fotografías o en el examen de fondo de ojo a la exploración con una luz, entonces se asocia a retinoblastoma, proptosis, que es cuando el ojo está salido, entonces eso se habla de que ahí puede ser un neuroblastoma, puede ser retinoblastoma, puede ser leucemia, puede ser histiocytosis. Cuando hay inflamación o edema en la cara y cuello, linfomas o leucemias. En las masas abdominales tendremos que pensar en varios tipos de masas, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de dónde esté el paciente, de dónde viva, de los factores de riesgo, pero pueden ser desde un tumor renal, que es el tumor de Wilms o nefroblastoma, un neuroblastoma, tumores hepáticos o linfomas. Claudicación en miembros pélvicos generalmente está relacionado con tumores óseos, pérdida de peso con linfoma de Hodgkin y sangrados vaginales generalmente con rhabdomyosarcoma. ¿Cuál es la importancia hacer un diagnóstico precoz? ¿Por qué no es lo mismo dar el tratamiento para
pacientes que tienen estadios iniciales en donde el tratamiento quirúrgico pudiera ser el único tratamiento que necesiten, a un estadio avanzado en donde estén metastásicos y en donde tengamos que dar desde tratamientos inicialmente con fines de intentar la curación con pronósticos bajos hasta tratamientos paliativos porque los estadios sean muy avanzados. Entonces, lo más importante es que tengamos conocimiento de que existe el cáncer pediátrico en la edad pediátrica y que este tipo de cáncer puede ser curable y que tenemos altas tasas de curación siempre y cuando el estadio sea temprano. Que es muy importante que todos tengamos acceso al conocimiento de los síntomas que puede presentar un paciente o uno de nuestros niños que llegue a detonar un foco rojo y que nos pueda indicar que hay que llevarlo al médico de manera oportuna. Otra cosa es que no dejemos pasar por alto el síntoma de un niño, siempre hay que creerle, eso es muy importante. Hay muchos casos en donde nos dicen que el niño tiene dolor y pues no, los papás no le creían a nadie hasta que llega ya con la masa tumoral. Hay síntomas iniciales que podemos detectar. Otro que es muy importante hacer una evaluación clínica y diagnóstico y determinación del estadio, es decir, el grado de propagación de la enfermedad de forma precisa y oportuna para inicio de un tratamiento lo más rápido posible. Una peculiaridad que tienen casi todos los tumores en la edad pediátrica es que su tasa de crecimiento solo por el estirpe genético y la biología del tumor es que tienen una tasa de crecimiento rápido, no todos, pero la mayoría. Entonces es muy importante poder identificar cuál es el niño que tiene un tumor y darle extenderlo por completo, saber dónde está el tumor específicamente, si está localizado o ya se diseminó, y iniciar un tratamiento lo más rápido posible. Hay afortunadamente ya muchos programas que promueven el diagnóstico precoz y correcto en países de todos los niveles económicos. Así que es muy importante estar impulsando todas estas medidas y estos programas para poder mejorar las sobrevidas de nuestros niños con cáncer en México. Por otro lado, pues también tenemos que el cáncer infantil no es tan factible prevenirlo como en adultos, como en los adultos que ya se tiene bien especificada cuál es la causa ambiental que lo favorece, como es en el cáncer cervicouterino, en donde por eso se está implementando la vacuna del VPH, todo esto, pero es por eso que en los niños lo más importante es hacer una detección clínica oportuna en base a los signos y síntomas de alarma. Entonces, aquí vamos a hablarles ya específicamente de algunos tumores en específico que nos permita asociar el tipo de cáncer con lo que estamos pensando. Entonces, signos y síntomas de cáncer en niños, en leucemia aguda en la infancia, tenemos que ese niño va a estar perdiendo peso, pierde apetito, está muy pálido. Generalmente la leucemia se ve caracterizada porque hay deficiencia en la médula ósea de producción de células sanguíneas. Esto es, el pacientito va a estar pálido, va a estar porque pierde eritrocitos, va a estar con cansancio porque pues va a tener la hemoglobina baja, va a estar cansado, además va a perder plaquetas, puede tener sangrados, puntitos rojos en la piel, puede tener moretones sin causa aparente y además esta expansión de blastos en la médula ósea puede producir dolor en los huesos y también puede llegar a tener como uno de los datos presencia de ganglios en el cuello, las axilas o los cines. ¿Cómo se tiene que hacer el diagnóstico de la leucemia? Bueno, tendrá que hacerse primero por una biometría hemática. En la biometría hemática podemos determinar si hay presencia de células anormales, que son los blastos, y después de eso tendremos que hacer un aspirado de médula ósea con estudios citogenéticos específicos para saber qué estirpe de leucemia es y si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Aquí se aprecia cómo tenemos que hacer un aspirado de médula ósea. Esta es la aguja Hamshiri con la que se toma. Se hace una punción en la cresta y se toma ese pedacito de hueso, se introduce a la médula ósea y se puede obtener estas células sanguíneas para ver justo de la médula qué es lo que está produciendo. En este caso, pues células de leucemia que son blastos.
Aquí vemos a pacientes en las fotografías con masas mediastinales, que es una masa que tiene en el tórax, bueno, en el mediastino, en esta radiografía de tórax, pero lo más importante es poder identificar estos ganglios, que por supuesto no son normales. Ese tamaño de ganglios y este conglomerado ganglionar no es normal en ningún paciente, entonces siempre es importante poder identificar cuando hay adenopatías, cuando hay fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, que le decimos síntomas B, además de los ganglios, y puede llegar a presentar tos o dificultad respiratoria. Hay tumores también, ya habíamos hablado que el tercero en frecuencia son los del sistema nervioso central en México, en donde, dependiendo dónde esté la localización del tumor, van a presentar síntomas o signos específicos que pueden ser desde algo muy importante que es de identificar, que es dolor de cabeza y náusea y vómito que no va precedido, más bien que no lleva un síntoma específico previo. Entonces, generalmente cuando tienen el dolor de cabeza, llegan a vomitar, no va precedido de náusea y con eso disminuye la sintomatología. Entonces, si un paciente empieza con estos síntomas, es muy importante llevarlo al médico, porque muchos se diagnostican como migraña y no siempre lo es. Por otro lado, hay otros tumores que se desencadenan solamente con focos de crisis convulsiva, alteraciones en el estado de alerta, alteraciones en el comportamiento o regresiones. ¿Qué significa? Que el niño ya tenía un avance neurológico conforme a su edad, sin embargo, empieza a tener regresión en el comportamiento. El diagnóstico tendrá que hacerse por tomografía y resonancia magnética y el tratamiento idealmente es quirúrgico y si es preciso el manejo con quimioterapia y radioterapia. Los tumores del sistema nervioso central se ven relacionados, ya bien les decía, con vómito, dolor de cabeza, convulsiones, con alteraciones en la visión, retraso en la madurez neurológica y algunos otros como son alteraciones como estrabismos, trastornos de la conducta, dificultad para caminar, etc. Otro de los tumores más frecuentes pues es el retinoblastoma. Como les decía, ya hay medidas de screening a nivel nacional que se han visto que han funcionado muy bien, incluso vienen desde Europa con esas nuevas prácticas en donde a los niños se les está recomendando a los familiares tomarles fotografías. Se toma fotografía y lo normal es que nosotros viéramos, como vemos en la imagen, este reflejo rojo. Sin embargo, si nosotros llegamos a ver, como vemos en las otras imágenes, esta imagen blanquecina se denomina leucocoria, leuco de blanco, y significa que puede haber un tumor en la retina del niño. Entonces es muy importante poder continuar con esta promoción de la salud y fomentarla en donde se tomen estas fotografías a los niños para poder identificar qué niño qué niño puede tener un tumor, si bien no es la única causa, pero es la más frecuente. Entonces es muy importante identificar. Por otro lado, decíamos que masas abdominales, dentro de ellas una de las más comunes es el tumor de Wilms o nefroblastoma que deriva del riñón. Son tumores en el riñón, se presenta más o menos en niños de 2 a 4 años y una de las características peculiares es que el niño están bañando al niño y la mami detecta que hay una masa en el riñón. Bueno, no en el riñón, sino en el abdomen. Y entonces es cuando empieza el protocolo de estudio. Pero antes de eso, pues que puede haber fiebre, estreñimiento, alteraciones en la presión o incremento en el volumen abdominal. Entonces siempre es importante identificar todo esto y llevarlo oportunamente. Por otro lado, hay otros tipos de tumores que se llaman sarcomas. El origen es de tejido de sostén. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, puede presentarse en el hueso, puede aparecer una bolita en la piel, otro puede ser, por ejemplo, en el hueso un osteosarcoma. Esto es muy común en adolescentes y generalmente el niño está jugando y empiezan a reportarle a los papás que ahora ya no pueden pegarle bien a la pelota, que se caen, que les duele el hueso y entonces ahí es muy importante porque ahí se puede hacer una radiografía y descartar que haya una lesión tumoral, pero si esto persiste, pues va a aparecer el tumor y las posibilidades de curación disminuyen mucho. Luego, que haya una protuberancia en la piel, puede ser un tumor de tejido blando, entonces no es normal que tengamos bolitas, no es normal que tengamos tumores, siempre hay que hacer un protocolo de estudio bien hecho para saber cuál es la causa. Dolor abdominal, distensión abdominal y
algún otro síntoma como alguna tumoración que vaya acompañado de fiebre y pérdida de peso, siempre es importante reportarla con el médico. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para los pacientes oncológicos? El tratamiento de un paciente oncológico siempre tiene que ser multidisciplinario. Un paciente oncológico amerita tratamiento de muchas partes. Y ya les hablaba del aspecto social también que tiene, del impacto psicológico que tiene. Entonces siempre es importante el manejo multidisciplinario, no solo pensando en el tratamiento curativo, sino también en todas las cosas que están involucradas como rehabilitación en los pacientes que llegan a perder una piernita desafortunadamente por un tumor o que lleguen a perder la visión por uno de los tumores. Entonces siempre tiene que ser involucrado el aspecto multidisciplinario en un paciente como estos en tratamiento oncológico. Entonces, el tratamiento que se ofrece dirigido al tumor y a la curación del cáncer van a ser cirugía, que es la piedra angular de la mayoría de los tumores sólidos. Por otro lado está la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia, protocolos de trasplante y anticuerpos monoclonales. Entonces, aquí hablábamos de cuál es el tratamiento. Bueno, en el equipo multidisciplinario, principalmente el oncólogo pediatra, el cirujano oncólogo, medicina nuclear para ofrecer radioterapia. No todos los tumores son candidatos a radioterapia, solo algunos. Psicología, trabajo social y enfermería. Ok, ¿alguien tiene alguna duda?